¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Me alegra que Dios nos dé esta oportunidad de reunirnos hoy en torno a nuestra fraternidad como hermanos en la fe y también, desde luego, en torno a la palabra del Señor. Y bien, hermanos, vamos a continuar con este estudio a través de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 13, donde el apóstol ha venido hablando acerca de la preeminencia del amor. Si no hacemos las cosas en amor, nada sirve. Entonces, el apóstol Pablo lo que está es preocupado por la salud del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Ha discutido el tema de los dones espirituales para explicar en qué consistían. Luego enseña que todo lo que podamos hacer en la iglesia debe hacerse en el amor de Dios, amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones desde el momento en que creímos en Él y fuimos alcanzados por su gracia. De nada sirve que hagamos cosas en la iglesia si no las hacemos por un auténtico amor a Dios. De manera que el apóstol explica en qué consiste este amor de Dios. Si en verdad tenemos a Cristo en nuestra vida, si lo hemos recibido como nuestro Salvador, si el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha dado una vida nueva, debemos en la iglesia servir a Dios con el amor de Cristo. Nos hemos detenido en las características de este amor que el apóstol Pablo menciona aquí en los versículos 4 en adelante. Así que sigamos entendiendo qué es este amor de Dios, amor ágape, amor diferente al amor familiar, al amor sentimental, al amor erótico, como hemos venido diciendo, sino a ese amor de Dios, el amor ágape, el amor desinteresado, el amor que Dios ha demostrado al enviar a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros, aunque no lo merecemos. De manera que el apóstol nos sigue diciendo aquí en el versículo 4 otro aspecto del amor. Leamos el versículo 4 de 1 Corintios 13. Dice: el amor es sufrido, ya lo vimos, es benigno, ya lo vimos. El amor no tiene envidia, que fue tema del domingo pasado. Y ahora dice, el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Ahora, estudiando un poco el origen de esta palabra en el griego original, resulta que esta palabra que ha sido traducida como no jactancioso quiere decir también que el amor no es fanfarrón, no hace alarde de sí mismo, no es presumido. El amor ágape no se enorgullece, no es ostentoso de lo que tiene, como la sabiduría, la riqueza, la fama, el poder. No se jacta de lo que hace, ya que lo que uno hace debe hacerlo buscando la gloria de Dios y no para quedar bien con los demás o para ganar su estima o sus aplausos. Ahora, si miramos un poco acerca de una definición de la jactancia. ¿Qué es la jactancia? Una definición es que la jactancia es una actitud o acción de vanidad que algunas personas tienen cuando hacen alarde de sus propios logros, virtudes o cualidades en el desempeño en ciertas actividades. Y ellos creen que es lo mejor y lo óptimo, y nunca miran sus debilidades. Pablo vio una actitud jactanciosa entre los miembros de la iglesia en Corinto, y por eso les aclara
que el amor no es jactancioso. Ahora, si vamos un poco atrás, en el capítulo 4 de esta misma carta de 2 de Corintios, en el capítulo 4 está la parte donde Pablo habla de que los hermanos en la iglesia estaban de pronto en esta actitud de jactancia. Primera de 4, 6, 7, él dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Y hace unas preguntas a la iglesia. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es las preguntas que él hace, debido a que había cierta vanagloria y jactancia en ciertos hermanos en la iglesia. Todo lo que somos no se debe a nuestra inteligencia, dice Pablo aquí entonces, ni a nuestro talento, sino que todo nos lo ha dado el Señor. Lo que el apóstol está diciendo es: ¿por qué se cree más que sus demás hermanos? Si todo lo que usted es y tiene se lo ha dado Dios. No sea fanfarrón, no haga alarde de lo que no es, empezando por su propia salvación. Usted no la obtuvo por sus méritos, no, ha sido un don gratuito de Dios. Por tanto, ¿por qué se jacta? Así que el orgullo de algunos en la iglesia habían llegado a tal extremo que ya sentían que no necesitaban ser instruidos por nadie. Habían algunos que se creían que lo sabían todo, ya no necesitaban de maestros. Ahora, hay muchos más ejemplos en la Biblia sobre este tema de la jactancia, actitud que la palabra de Dios considera como una confianza en el poder, el éxito y las posesiones personales, una jactancia en sí mismo, no dándole la gloria a Dios. Se dan claros ejemplos de personas jactanciosas en el Antiguo Testamento, por ejemplo. En el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios castigó este pecado de jactancia. Y una cosa muy notoria es la lección que el Señor le dio al pueblo de Israel. Miremos Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice aquí: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. De manera que el Señor hace un recordatorio al pueblo de Israel antes
de entrar a la tierra prometida y le dice: tengan cuidado. Mire todo lo que he hecho por ustedes, no sea que después, cuando ustedes estén en la prosperidad y en la abundancia, se olviden de mí. Esto le ha pasado con mucha frecuencia a algunos. No eran nada y eran consagrados en la iglesia y llegaron a tener algún dinero o alguna posición y ahora son arribistas, porque Dios les dio algunas oportunidades, escalaron alguna posición socioeconómica y después se enfriaron en la fe. Otro ejemplo, hay muchos en el Antiguo Testamento, pero se habla de un hombre llamado Moab, con B al final, Moab. ¿Quién era Moab? Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, los únicos que sobrevivieron fue Lot y sus hijas, unos pocos. Y dice el relato bíblico que él fue y habitó en un cierto lugar y sus hijas dijeron: nosotros nos vamos a quedar sin descendencia. Así que lo emborracharon, tuvieron relaciones sexuales con él y de esas relaciones nacieron 2 hijos y uno de ellos fue Moab. Y Moab, dice la Biblia, que llegó a ser el padre de un gran pueblo. Pero Moab resultó ser arrogante, soberbio, altanero y altivo de corazón. No había humildad en nada de lo que hacía. Y los moabitas llegaron a ser un pueblo casi que enemigo del pueblo de Israel. Y por eso Jeremías en 48, 29, 30 nos da una descripción de este hombre Moab. Jeremías 48, 29, 30. Dice Jeremías al pueblo, dice: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Y desde luego viene un juicio y una profecía de juicio sobre este pueblo. Finalmente la región fue destruida e invadida por el imperio asirio en las cercanías del Mar Muerto. Pero tenemos también ejemplos en el Nuevo Testamento. Si uno quiere mirar ejemplos en el Nuevo Testamento, un ejemplo claro de esto son los fariseos. Capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 de Mateo en el versículo 5. Nosotros sabemos que los fariseos eran los judíos que se consideraban puros, cumplidores de la ley, piadosos, muy religiosos. ¿Y qué les dijo el Señor a ellos? En Mateo 23, 5, 7. Primero le dice a sus discípulos que tengan cuidado con ellos, y luego en el 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones o los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen maestro. Todo estas eran las actitudes de los fariseos, queriendo tener el primer lugar en todo, haciendo las cosas solamente para que los hombres los vieran. Y en todo eso, pues naturalmente que había una actitud de orgullo y de jactancia. También los falsos pastores y maestros. Uno cuando mira segunda de Pedro capítulo 2, podemos mirarla ahora, segunda de Pedro capítulo 2, en el versículo 18. Allí hablando de los falsos pastores y falsos maestros, el apóstol dice lo siguiente, dice que ellos, hablando palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Dice que estos falsos pastores y maestros hablan palabras infladas y vanas. Son exagerados en lo que dicen. Todo lo multiplican por 3, de manera que tuercen la verdad. En verdad son unos charlatanes, dice el apóstol. Además de estos personajes, también en 2 de Timoteo 3:2 hay una profecía bíblica. 2 de Timoteo 3:2, una profecía que nos habla de cómo será el carácter de los hombres, la manera de ser de los hombres hacia el final de los tiempos. Y ahí en 2 de Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, es decir, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue hablando de una cantidad de efectos pecaminosos que los hombres tendrán al final de los tiempos. El vanaglorioso entonces es la persona fanfarrona, que se da aires de sí mismo y habla de sus logros, pero realmente no se le puede creer ni la mitad de lo que dice. Ahora, hay una explicación muy interesante de Santiago. Vamos a la epístola de Santiago en el capítulo 4. Allí Santiago nos da algunas características de una persona jactanciosa que podemos tener muy en cuenta para entender el por qué el apóstol dice el amor no es jactancioso. 4 características menciona Santiago en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Primera, el jactancioso piensa que tiene derecho de estar donde quiera. Versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad. Iremos a tal ciudad. Pareciera que Santiago se dirige a los empresarios que hacen planes de negocio sin tener en cuenta a Dios. Operan sin tener en cuenta la voluntad de Dios en sus planes comerciales. Porque dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ahora, es bueno hacer planes, pero esos planes deben estar supeditados a la voluntad de Dios. Por tanto, uno debe humildemente orar y colocar sus planes ante el Señor. Y no simplemente decir, voy a hacer esto y aquello, y iré a tal ciudad o a tal otra o a tal país y haré y desharé. Hay empresarios que se creen astutos y trazan sus planes de negocios con mucha anticipación. Y son presumidos porque dicen, yo entiendo el mercado, ¿qué puede interponerse en mi camino? Y no piensan en que las cosas pueden salir al contrario. No anticipan las crisis ni los tiempos difíciles. Así pensaban muchos en nuestro día hasta que llegó la pandemia y arruinó sus planes. Segundo, la persona jactanciosa piensa que tiene derecho de vivir lo que quiera. Volviendo allí al versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Estaremos un año en sus planes que hacen. Vivimos en un mundo donde la persona inteligente es aquella que traza su propio destino. Entonces,
hacen planes espectaculares. Y claro que tenemos que hacer planes, hay que hacer algunos planes. Sin embargo, esos planes que hacemos sobre el futuro deben estar sometidos a la voluntad del Señor, porque es que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Y Santiago los critica aquí cuando dice, ustedes los que dicen, vamos a tal ciudad y estaremos un año. Bueno, ¿y usted cómo sabe que va a vivir un año más? Tercero, la persona jactanciosa piensa que tiene derecho de hacer lo que quiera. Porque sigue diciendo ahí el versículo 13, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ¿no? Y traficaremos, es decir, haremos negocios, haremos empresa. Bueno, el apóstol Pablo predicando en Atenas, que en aquel entonces era la cuna de la cultura occidental, es la cuna de nuestra cultura occidental, de nuestra civilización occidental. Y predicando allí en Atenas, él dijo algo en Hechos 17:28. Hechos 17:28. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente, Hechos 17:28, en su discurso a los filósofos griegos, a estos hombres tan engreídos y vanagloriosos que se creían dueños del porvenir y de su destino, que creían saber la causa de todas las cosas. Pablo le dijo a ellos lo siguiente en Hechos 17:28, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hasta ahí. Y menciona una literatura que los griegos tenían, pero que desconocían al Dios verdadero. Y aquí con esto el apóstol nos habla de un atributo de Dios, y es su inmanencia. Dios es inmanente. ¿Y eso a qué se refiere? A que Dios es partícipe, se identifica con su mundo. Él es actuante en su mundo, no como algunos piensan, que hay teorías que dicen que Dios hizo el mundo y se fue, y nos dictó unas leyes y nos dejó aquí a arreglar nuestros asuntos según nuestra propia inteligencia. No, Dios está totalmente involucrado con su creación. Por eso entonces el apóstol dice que en Dios vivimos. Estamos vivos gracias a Dios. Es por eso que en el Salmo 139:13, Salmo 139:13, decía David, en el Salmo 139:13, decía, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, aquí David lo que está reconociendo que Dios nos dio el primer aliento de vida, y ese aliento ha estado en Dios, y el latido de nuestro corazón está en Dios cada segundo, y el movimiento de nuestra sangre a través de las arterias y venas está en Dios, y la actividad eléctrica en nuestro cerebro está en Dios. Está sucediendo en este momento con todos nosotros. El hecho de que estemos vivos en este momento se lo debemos a Dios. Estamos vivos ahora gracias a Dios. En Dios vivimos. Por eso dijo Pablo, en Él vivimos. Y dijo más, en Él nos movemos. En Dios nos movemos. Todos vivimos y nos movemos en Dios. Por Dios estamos sostenidos día a día.
todos hemos perdido el derecho a experimentar una sola bendición de Dios por ser pecadores. Pero Él da vida y movimiento a todos los días sin excepción, y también a buenos y malos cada día. Y una tercera cosa sobre esto de que Dios es inmanente, es decir, está compenetrado con su creación, la sostiene y le da vida, es que en Dios tenemos nuestro ser. Al haber recibido a Cristo, somos una nueva creación en Cristo. Hemos muerto y resucitado con Cristo. Ahora estamos unidos a Dios. Dios vive en nosotros, estamos con Él, y es por esto por lo que el Proverbio 16:9 nos dice algo también que debemos tener en cuenta ante esta situación. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, los seres humanos planean hacer cosas, pero es Dios quien permite que sus planes se cumplan. Y el cuarto punto, volviendo a Santiago, sobre este ejemplo que pone el apóstol Santiago, donde estábamos antes. Santiago, en el capítulo 4, versículo 13, cuando él dice: ustedes los que dicen, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Él dice aquí que en cuarto lugar el jactancioso piensa que tiene derecho de ganar lo que quiera, porque dice: y ganaremos. Y entonces el jactancioso dice: yo me he hecho a pulso propio. Sé cómo hacer negocios. Conozco el futuro de los mercados. Pero nunca le dan crédito a Dios por lo que saben y por sus habilidades comerciales. Santiago entonces finaliza diciendo que esa manera de pensar no es buena. Versículo 16. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Porque nada podemos hacer sin la voluntad de Dios. Por eso en el versículo 15 dice: en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿No? Lo sensato es decir: yo pienso ir a tal lugar, yo he pensado esto, yo he planeado esto, yo haré esto, pero el Señor tiene la última palabra, si Dios quiere. Entonces, según Santiago, habían algunos creyentes jugando a ser Dios, pensando que podían controlar su destino. De manera que el jactancioso es soberbio, arrogante. El arrogante finge tener más de lo que en verdad tiene. Es un charlatán. Anda por todas partes echándole cuentos a la gente sobre sus éxitos. Se jacta de sus logros con quienes los rodean. Es fanfarrón, pues se cree mejor que todos los demás y quiere que los demás piensen en él de la misma manera. Es un ególatra, alguien que se adora a sí mismo. No se da cuenta que la capacidad que tiene se la debe a Dios. Así que podemos concluir algo sobre este tema. Algunas cosas que son equivocadas, que son erróneas. ¿Qué es lo equivocado entonces? Jactarse en uno mismo y no en el Señor. Es: yo puedo, yo soy inteligente, yo sé, yo soy sagaz, ¿no? Lo que tengo lo he ganado yo, lo he podido yo, y no en el Señor. Atribuirnos el mérito de lo que solo Dios puede hacer.
Hay situaciones difíciles que nosotros en nuestras propias fuerzas no lo hubiéramos logrado. Se ha logrado por la gracia de Dios. Los méritos le pertenecen a Él. Confiar en uno mismo y no en Dios, erróneo. Sentirnos suficientes en nuestras propias fuerzas y no en las de Dios. Entonces pensamos resolver todas las cosas aún más difíciles sin Dios. No admitir que somos mero vasos de barro, somos humanos. Y eso es todo lo que tenemos que reconocer y acudir a su gracia. Y la falta de voluntad para admitir nuestras debilidades. Porque el jactancioso deja la impresión de que él todo lo hace correcto, él es una persona llena de perfecciones, pero no reconoce sus debilidades. De manera que así las cosas se nos da un consejo final en Proverbios 27.1. Proverbios 27.1. Proverbios 27.1. Dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Eso es tremendo, ¿no? No haga tantos planes para el día de mañana, usted no sabe. Y está bueno hacerlos, pero ponga al Señor en sus planes para que Él ponga la firma final. Y por eso es que Santiago dice que toda esta jactancia semejante es mala. Y luego él añade una última cosa en el versículo 17, Santiago, allá en el capítulo 4, dice, después de haber explicado todo esto y decir que toda jactancia semejante es mala, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir aquí Santiago para cerrar? Que usted ahora que ha sabido estas cosas, de lo malo que es la jactancia, y que cuando hay jactancia no hay amor, porque el amor no es jactancioso. Ahora que usted sabe estas cosas, si no las hace, es pecado. Continuar ahora con el hábito de creer que puede disponer de su propia vida, es pecado. Pues ahora debe tener claro que el futuro no está en sus manos, sino en las de Dios. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y hemos aprendido que el amor no es jactancioso. Entonces que Dios nos ayude a sacudirnos de esa mala actitud de la jactancia. Solo lo lograremos por la gracia de Dios, acudiendo a Cristo, quien es manso y humilde de corazón, quien cambia nuestro corazón y nos da una actitud sencilla que le da la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por lo que hemos visto hoy. El amor no es jactancioso. Padre Celestial, si nosotros hemos sido jactanciosos, perdónanos. Perdona nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, siempre a tenerte en cuenta en todos los detalles de nuestra vida. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Porque el futuro nuestro está en tus manos. Porque en nosotros mismos nada podemos hacer y no podemos atribuirnos mérito alguno, sino solamente aquel que tu gracia nos otorga libremente. Gracias, Padre, por todas tus bondades. En el nombre de Jesús oramos.